a explicar un poquitito cómo vamos a trabajar este semestre, ¿ya? Para no abrumarnos, para no fatigarnos, para no morir sentados mirando la pantalla. ¿Y eso qué implica? Como no hay laboratorio, no tenemos reactores, no tenemos nada, tenemos que trabajar solamente con simulación y optimización. Así que en este semestre vamos a variar un poquitito el primero, el que hicimos, trabajando un poco más en la parte de aplicación, en la parte de simulación. Entonces vamos a revisar un poquitito cómo lo vamos a hacer. Para eso vamos a compartir un documento que vamos a mirar en pantalla. Aquí te vamos a tener y vamos a conversar un poquitito de nuestro programa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cualquier pregunta que quieran hacer, por favor, interrumpen con el micrófono y hablan simplemente. A mí no me molesta. Al revés. Mientras más pregunten, mejor nos ha resultado todo. Bien, fenómeno de transporte, como su nombre lo dice, como los transportistas, ¿verdad? Son cosas que tenemos que llevar de un lado a otro. Entonces, fenómeno de transporte es, en definitiva, cómo se lleva algo de una esquina a la otra, de un lugar a otro, de un sitio a otro, de un punto a otro. Ahora, ¿cómo se transporta? Usted entiende que transportar saco, lo han visto en los camiones, lo han visto en los barcos. Transportar contenedores, ¿ya? Tienen su forma, su estilo. Transportar gases, lo han visto en los bidones de Lipigas, lo han visto en camiones distribuidores de gas, así como el combustible, la benzina, el petróleo. Todo transporte tiene su forma. Como ustedes transportan minerales, mayormente en camiones de alto tonelaje, en correas transportadoras, o bien pechan mineral o cargan mineral, con los pailos, ¿verdad? O los bulldozers. Entonces, ese transporte, como el monito que está allá, ¿verdad? Allí estamos transportando calor, y el calor, en la medida que acercamos las manos al fuego, nos quema por radiación, o cuando tomamos una varilla metálica nos va a quemar por conducción. Y en el rostro de la cara vamos a sentir la brisa térmica llamada convección. Entonces, el fenómeno de transporte, ¿verdad?, es sobre algo. Ese algo es el que transportamos. Transportamos aire, transportamos benzina, transportamos arroz, transportamos energía, transportamos viento, transportamos gas, etc. Evidentemente, como estudiaron en mecánica, para transportar algo hay que aplicarle una fuerza para llevarlo de un punto 1 a un punto 2. El camión aplica una fuerza en las ruedas para transportar, el barco en la hélice, y así sucesivamente. Entonces, el transporte lo dividimos en dos cosas. ¿Qué estamos transportando y en qué? Por ejemplo, transportamos mineral en una correa transportadora. Transportamos cobre o concentrado de cobre en un barco. Transportamos de la mina, de la planta, al punto de embarque, transportamos el concentrado de cobre a través de un mineroducto.
Entonces, el transporte lo tenemos en todas partes. Y cuando uno transporta algo, significa que trabaja. Yo trabajo cuando transporto algo, no cuando estoy sentado. Entonces, nuestro objetivo temático entonces es evaluar cómo se trata de una masa, ya sea una masa que se quema, carbón, una masa de combustible que se quema, petróleo, un mineral que fundimos es una masa, ¿verdad? Entonces tenemos que calcular el movimiento del producto que estamos transportando. Cuando transportamos energía, tenemos que ver en qué forma, en su forma de conducción, en su forma de convección o en su forma de radiación. Y el transporte de materia, sobre todo cuando hay transformación de la materia, le llamamos por difusión. Es cuando disolvemos, por ejemplo, azúcar en agua, la transportamos como fluido y en la otra esquina evaporamos el agua y recuperamos el azúcar. Es lo que se hace con el concentrado de cobre. Lo mezclamos con agua, lo transformamos en una suerte de barro negro, lo tiramos por una cañería y en el otro lado evaporamos el agua y volvemos a recuperar el concentrado. Entonces el transporte lo tenemos que estudiar en función de el medio y en función de qué. Entonces nosotros vamos en este curso a tratar de, si nos va bien, ¿verdad? A tratar de evaluar las propiedades del transporte mediante el desarrollo experimental, pero ese experimental quedó pagando, y manipulación indudable de ecuaciones que permitan obtener los valores tanto de la viscosidad del fluido cuando se mueve, la conductividad de gases, de líquidos, de sólidos. Ver la distribución con qué velocidad transportamos. Por ejemplo, el transporte de barco se demora 40 días prácticamente de Europa a América. Pero si lo llevamos en avión, ustedes han visto que la pluma del gas de la pirometalurgia estamos dejando pasar el helicóptero para que no haya tanto ruido. Profe, ¿Sí? hola, profe. Profe, una consulta. Cuando usted dijo, se refirió antes a la brisa térmica, dijo, se refería a la convección, ¿cierto? Correcto, Ya, correcto. profe, eso era, gracias. Y esa es la forma de responder a las dudas. Interrumpan. Acá yo lo único que escucho es la voz nomás y digo, digan. ¿Ah? No dejen pasar porque a veces hay definiciones que son claves y después uno pregunta. Bien, entonces la distribución, ¿con qué rapidez, con qué velocidad se hacen? Fíjense ustedes que la pluma de los gases de la fundición de Chuqui llega a África. Allá llueve arsénico, porque en la pirometalurgia, en la fundición, el sulfuro arsenioso es un gas, se va por la chimenea y el gas caliente, por la convección, sube, 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 como el humo del cigarrillo, ¿verdad? Sube. Más arriba la temperatura cambia y ese gas se enfría, deja de subir y ya no sube más. Pero como el gas que está abajo empuja, ¿verdad? La nube, la pluma que era vertical, se transforma horizontal, empieza a doblar. Es como que choca el humo del cigarrillo en el techo y se empieza a pegar en el techo. Pero como sopla viento, su hueste toma rumbo hacia África.
Y allá como va cayendo humedad y allá llueve mucho más, cabe como lluvia ácida. Allí tienen el transporte de un gas, por ejemplo. Y ahí nos pegan con el asunto de la contaminación ambiental, con el estudio de impacto ambiental, y vamos pagando multas, ¿ya? Porque hay que respetar las normativas. Y allí también nos pasa la cuenta la ética profesional, porque hay algunos profesionales ingenieros que abren las válvulas de los riles y contaminan los lagos, los ríos, se mueren los pescados, se mueren los cisnes, ¿verdad? Allá en el río Loa se murieron todos los camarones de los cultivadores que había, etcétera. Y eso lo tuvo que hacer y la orden entregar a un ingeniero, porque el operario no hace lo que quiere. Y luego lo más importante que para ustedes como ingenieros es la parte de evaluar, simular y optimizar los modelos del transporte de masa y de energía. Eso es lo fundamental, en definitiva, en la ingeniería. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a tener un cuadernito de apuntes y todas las ecuaciones que tengamos para evaluar A, B, C o D cosas, las dejamos anotadas. Y nos queda un cuaderno permanente con gráficos y ecuaciones para utilizar rápidamente. Si nos preguntan, mire, tenemos un tanque, se rompió la muralla, ¿en cuánto tiempo se va a vaciar? Tenemos que simular y para eso tomar las ecuaciones, evaluar y dar una respuesta. Para después buscar de qué manera solucionar el poncho. Fíjense acá, como hay que transportar, yo ahí puse un monito simple, ¿verdad? Que va a ser la metodología de trabajo de todo nuestro sistema y a propósito de nuestra forma de pensar. ¿Qué significa eso? Este mono. Esta es la forma de pensar. Ese mono significa mucho. Prácticamente es la ingeniería. ¿En qué sentido? Fíjense ustedes que aquí nosotros tenemos una entrada, algo que entra. Una entrada, ¿verdad? Vamos a suponer que entra X, algo, un X, entra. Pero este X se entra significa que se mueve, que tiene una velocidad, ¿verdad? Si es algo que entra y se mueve, tiene una velocidad. Y además, esto que se mueve está funcionando con el tiempo, porque se mueve. Entonces, como X aquí está en la posición 1, en X. Bueno, este es un X algo. Le vamos a colocar, para no confundir con las coordenadas, ¿ya? Con las coordenadas. Este X representa el arroz, representa el gas, representa el combustible, representa el calor, representa el ril, representa el mineral, representa el mineral que va en la correa transportadora en el tiempo. Este es el X, ¿ya? Entonces ese X le voy a llamar yo ahí con una flechita para que nos acordemos cosas, ¿ya? Cosas. Mineral, cualquier cosa. Entonces ahí tenemos cualquier cosa moviéndose en el tiempo. Y va a depender de la posición Y, si se está moviendo en un eje, desde I a I, puede depender de un J o puede depender de un K. Es decir, nos estamos moviendo en el espacio. Eso es para objetivar, ¿verdad?, un movimiento.
para no preocuparnos si va para arriba, para abajo, ¿verdad? Si sube, si baja, si dobla, le colocamos viaja como vector, ¿verdad? De un punto a otro. Entonces colocamos punto 1, viaja a un punto 2, que la ingeniería indudablemente es un vector y va a tener coordenadas. Entonces tenemos ese X, que son cosas que se mueven en el tiempo. Pero como se mueve en el tiempo y también depende de la posición, esta variación de X en el tiempo, ¿verdad? Tenemos que transformarla, el de X, de esta cosa, del gas, que está variando en el tiempo, tenemos que transformarla en la variación propiamente tal de X, de esa cosa, llamémosle gas por ahora para jugar, ¿verdad? Cómo varía el gas o cómo se transporta el gas en la tubería o el mineroducto en el tiempo, pero además tenemos que ver cómo se comporta, ¿verdad? En función de la posición, ¿verdad? El de esa cosa en función de las variables de posición, ¿verdad? Cómo se comporta en la dirección esa cosa, en la dirección de Y, ¿verdad? Cómo se comporta esta cosa, más cómo se comporta esta cosa en la dirección de Y, y cómo se transporta esta cosa en la dirección, ¿verdad?, de Z. ¿Está claro? Esta es la cosa. Gas que le pusimos, ¿verdad? El X. Pero fíjense que estamos preguntando el X. Piensen ustedes en el humo, cuando alguien hace esa rosca o esa redondela con humo. Entonces estamos viendo cómo se comporta esa redondela en las variables espaciales. X, Y, Z. Esa cosa. Pero esa cosa en términos de concentración, ¿verdad? La cantidad de humo que hay también varía con X, con Y, con Z. Entonces tenemos que estudiar cómo varía el de X con X, con Y, con Z. Cómo varía la cosa en Y respecto de X, de Y, de Z, y cómo varía la cosa de Z con respecto de X, de Y, de Z. Entonces se nos transforma en una derivada total, se nos transforma en una derivada parcial. Pero estábamos mirando al monito. Eso salió una conversación de matemática ahí, un poquito nomás, ¿verdad? Entonces, esta cosa que está acá, si yo coloco parte de esta cosa aquí dentro, está entrando, si sale, esto es lo que entra. Entra X, gas dijimos, a manera de ejemplo. Sale X. Y acá esto es un horizonte, ¿verdad? Esto es un volumen, ahí le puse yo como que fuera globo, es un volumen que tenemos allí imaginario. Tenemos la rosca, ¿verdad? Y nosotros la envolvemos en un globo imaginario. Si la rosca sale de ese globo imaginario, es que la rosca se está agrandando. Si ese globo imaginario desaparece, ¿verdad? La rosca dentro del globo imaginario desaparece, es que salió, pasó por el globo, venía por allá la rosca, frente a nuestro tenemos el globo imaginario, viene la rosca viajando con el viento de humo,
pasa por nuestro globo imaginario y después sale. Si entra de un tamaño y sale más chica, es que se quedó el humo adentro. Me explico. Vamos a cambiar el color acá. Acá viene nuestra rosca de humo, con una velocidad hacia allá. Por lo tanto, esto es lo que entra, esta rosca. Esta rosca pasa por acá, entró, ¿verdad? Entró la rosca al volumen imaginario. A este le llamamos volumen de control, es imaginario. Esto es como la garita donde hay que pagar peaje en la autopista. Es un control. Acá vienen los camiones, acá está el volumen de control donde hay que pagar el peaje y siguen los autos. Si los autos que llegan son más de los que salen, hay un taco, ¿verdad?, en la garita de control. Ahí van a quedar, eso es lo que sucede, hay tacos. Empieza a aumentar, se empiezan a acumular en el control. Entonces, decía yo, este humo pasa por acá. Si sale más chiquitito, significa que parte de esto, supongamos esta parte, se quedó adentro. Eso quise hacer yo con la flecha amarilla. Viene una flecha amarilla más gorda, sale más delgada, es porque se quedó parte del amarillo adentro. ¿Bien? Entonces, ¿qué podemos escribir nosotros acá? Que lo que entró, X, menos lo que salió de X, ¿está claro?, es lo que se acumuló al interior. Es lo que se acumuló al interior. ¿Y qué se acumuló al interior? ¿Qué se acumuló al interior? Díganme ustedes, ¿verdad? X. X se acumuló al interior. Y se acumuló X en el tiempo. Ahí estamos escribiendo ya ecuaciones, ¿se dan cuenta qué facilito? Este triángulo que está acá es la diferencia entre lo que entra y lo que sale. Pero si nosotros jugamos, ¿verdad?, como, da lo mismo, pero lo voy a hacer yo para que ustedes lo vean. Si jugamos como matemática, siempre colocamos lo final, lo que salió, respecto de lo que entró. ¿Verdad? Lo final menos lo inicial. Pero la ecuación no cambia. La ecuación no cambia. Simplemente a este cachureo hay que colocar el signo menos. Entonces hay una variación al interior, ¿verdad?, respecto de lo que aquí sucede. Significa que sale más de lo que entra, por lo tanto lo que está dentro disminuye. Es una forma más distinta de explicarlo. Pero si se dan cuenta ustedes, cualquier cosa que se transporta la podemos mirar de esta manera. Una correa transportadora, esta, lleva un morro de minera, un morro, ¿verdad? ¿Y qué dijimos nosotros? Construimos una pelota, generamos una estación de control, volumen de control. Es un sistema permanente, es decir, vienen morros, salen morros, ¿verdad? Si viene un morro más grande, así viene la correa, y en la correa pasa, así sale,
significa que acá adentro tenemos un acopio. Entonces estamos acopiando. Entonces, si traigo yo este mineral, se está acopiando este y este sale, yo puedo suponer que esta es la pérdida de fino con el viento, ¿verdad? Se lleva el fino el viento. Este es el galpón de acopio, o es la correa transportadora que va al barco, ¿verdad? Que está cubierta. Estoy acopiando en la bodega del barco y esta es la que me está robando el viento. Y esta es la que estoy contaminando el medio ambiente, ¿verdad? Se dan cuenta que con este monito podemos meternos en cualquier cosa en función de pensar. Entonces dicen, oh, hay que colocar extractores, hay que cerrar las ventanas, hay que generar vacío para minimizar las pérdidas, porque esto para nosotros sería una pérdida. Además, otro ejemplo, tenemos acá algo, que vamos a colocar como casita, viene entrando mineral concentrado de cobre. Aquí le estamos metiendo energía térmica, vamos a colocar una llamita, una vela, estamos entregando calor, estamos fundiendo, entonces, ¿verdad? Va a salir cobre metálico, un ánodo, digamos, ¿verdad? Cobre metálico como ánodo, y acá se nos arranca ¿qué? Algo muy amigable con el medio ambiente, se nos arranca el humo. Acá se arranca el SOX, el NOx, se arrancan todos los gases. Entonces acá está lo que entra, allá está lo que sale y acá está lo que se acopia. El mismo mono. Entonces yo acá, esto es mi volumen de control. Esto es lo que entra, esto es lo que sale y esto es mi producto. Esto es lo que estoy acopiando, cobre, en función del tiempo. Esto es lo que estamos generando, produciendo. Por lo tanto, si se dan cuenta, el fenómeno de transporte está en todos lados. ¿Ah? Bonito el mono. Está bueno, profe. ¿Se dan cuenta? Ese monito tenemos nosotros que acostumbrarnos a trabajar con él, mirar los problemas, todo. Si miramos hacia la casa del vecino y está haciendo humo, ya nosotros sabemos construir hacia atrás. Ah, hay una chimenea, seguramente hay una leña o un carbón que se está quemando, ¿verdad? Hay emisión de calor, la casa debe estar más templada que el medio ambiente. Nos armamos todo un modelo de sistema. Por efectos del Zoom, se nos va a cortar ligerito. No me demoro nada en mandarle un nuevo link para que ingresen de nuevo. ¿De acuerdo? Ya, profe, ¿en cuánto rato más? No sé, cuando se apague solo, porque el Zoom Ah, corta ya. y quedamos en la calle y yo me voy al tiro a mandarle un nuevo link, a abrir una nueva sesión. ¿Ah? Profe, ¿usted cuánto va a ser va a ser 2 bloques o 3 bloques de clase? No, voy a hacer solo uno. Ah, ya, profe. Hasta ¿Ya? las 12 nomás. Claro. ¿Ya? Ya, y eso va a ser durante todo el semestre. Durante todo el semestre. Ya, profe. El Bacán. otro Gracias. bloque es para que ustedes preparen un trabajo, porque vamos a llegar a eso. ¿Ah? Ya, profe. ¿Mm? Entonces yo me anticipaba un poquitito porque nos van a cortar y ya apareció el letrero acá que quedan 10 minutos. Entonces, vamos a tener un plancito, un programa en donde vamos a calcular los fundamentos de los mecanismos de transporte. Un capítulo 2 donde vamos a aprender a hacer los balances, lo que estábamos mostrando en el monito.
un capítulo 3, donde nos interesa modelar, analizar mediante ecuaciones, lo que dijimos, queremos llegar al de X a de T, como el concentrado de cobre, lo que queremos buscar. Y el uso, lo más importante aquí, es el uso de las ecuaciones fenomenológicas para la modelación, vía optimizar el transporte de cualquier proceso estacionario, ¿verdad? Significa que es permanente, y en el transiente, dependiendo de la geometría. Por ejemplo, ustedes transportan mineral en correa, pero pasa por un capacho. Si vamos a hacer un traspaso a otra correa transportadora o vamos a hacer una distribución de estéril para un lado, mineral para el otro. ¿Ah? Profe, Entonces, ¿qué es lo que, profe, qué es lo que es cuéntame, un capacho? es un buzón donde cae el Ah, un mineral, buzón. claro. Ya, ya, profe, gracias. Y el capacho también se usa amarrado en una especie de correa transportadora como con tarros, por llamar así, y lo sube de nivel. ¿Ya? Hay para caer, se usa el chute de traspaso y para subir se usa el capacho. Son como manos, como cucharas que van subiendo, pegados en una correa. Y luego evaluar, simular y optimizar cualquier balance, cualquier tipo, y eso lo vamos a evaluar en un trabajo. ¿Ah? Ahí ustedes se van a encachar con las ecuaciones y van a hacer algo bonito. Entonces, la metodología que vamos a utilizar en el ramo es exposiciones online del profe, lo que estoy haciendo ahora, tarea e informe de trabajo de autoformación, que va a ser el bloque 2 y el bloque 3.